No sé si algunos han escuchado acerca de la historia bíblica de la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta y el profeta Elías. Es una enseñanza que nos deja una confianza grande en Dios, que Dios cumple sus promesas. Pero para no ser más larga la introducción, les suplico por favor que vayamos a la Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Conforme lo encuentre, les suplico que nos pongamos de pie para mayor de reverencia a la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículos del 1 al 6. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Oramos juntos. Padre bendito celestial, te suplicamos que esta noche nos hables a los corazones. Háblanos a nuestros pensamientos, a nuestras mentes, Señor. Te pedimos que esta noche nuestros corazones estén receptivos, dispuestos a escuchar tu palabra. Señor amado, te suplico que me dé gracia, autoridad, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mis labios. Que no sea el hombre, sino tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios. Úsame como un instrumento de bendición, Señor Jesús. Quita de mí cualquier palabra vana que no sea para edificación de tu pueblo, Señor. Te pido que esta noche, Señor, con tu palabra, tu pueblo salga edificado, confiado en tus promesas, Señor. Gracias, Señor, te damos en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema de esta noche se llama la misericordia de Dios en la familia. Vamos a ver cómo la misericordia de Dios se movió en la familia de la viuda de Sarepta. Pero primeramente, antes de comenzar en el texto bíblico, quisiera que nos fuéramos al contexto histórico. Elías, cuyo nombre significa Jehová es Dios. El ministerio del profeta Elías le correspondió con su nombre y fue enviado por Dios a enfrentarse al baalismo. ¿Qué era el baalismo, hermano? Eran los que seguían y adoraban al Baal, los idólatras que iban en contra de Jehová. También dice que para enfrentar al baalismo y declarar que Israel el único Dios era Jehová de los ejércitos, que no había otros. Entonces Dios le dice a Elías que se mueve a una localidad de Querit, que estaba al este del Jordán. Elías va con el rey Acab y le dice que no habrá ni rocío por algunos años. El rocío y la lluvia era parte esencial para las cosechas, para que el grano llegara a las mesas de los israelitas. Entonces le dice que por 3 años, no, más adelante dice la Biblia que son 3 años y medio en Santiago, que son 3 años y medio que no hubo lluvia ni rocío, o sea que hubo escasez. El Señor había amenazado con retirar desde la tierra todo eso, porque el pueblo no dejaba la idolatría. Elías oró pidiendo sequía y Dios respondió, y duró 3 años y 6 meses la sequía, que demostró que Baal no era nada ante el poder de Dios. Déjeme ubicarlo en la parte histórica. El pueblo de Israel,
después de Salomón se divide en dos reinos: el reino del sur con Judá y Benjamín, y el reino del norte con las otras 10 tribus. Después una mixia de samaritanos. Entonces llega este rey al trono del reino del norte, que se llama Acab. Pero en ese momento, por razones políticas y militares, hay un matrimonio o una alianza terrible o demoníaca, podrían decir algunos. El rey Acab se casa con Jezabel. Estamos preparando una prédica acerca de Jezabel, muy fuerte, pero pedimos permiso a Dios primero antes de hablar. Amén. Entonces Jezabel era la hija del príncipe de Sidón. Y cuando se predica de Jezabel se pone siempre en enfoque que cómo la mujer quiere dominar al hombre en la casa, en el matrimonio o en el ministerio. Pero la Biblia no explica que no solo es el objetivo de Jezabel tener a su esposo bajo los pies, bajo dominio, sino el plan de Satanás era que Jezabel llevara los profetas y el culto al baalismo al pueblo de Israel. ¿Sí me entiende? Que entrara en idolatría. O sea que el pueblo de Israel tenía un solo Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Pero esta señora, cuando se casa con Acab, ella le influye a su esposo, a su rey, para que ella comience a meter al baalismo. Y dice que lleva 400 profetas de Baal. Y allá Elías en el monte Carmelo contiende con ellos y los elimina. En esos momentos de que Jezabel y Acab se casan y llega ese gobierno terrible, Dios a través del profeta Elías predice una sequía y escasez. Hermano, muchos de los gobiernos que están en este momento en algunos países son los culpables de que haya escasez, de que haya miseria, porque han ido en pos de los Baales y no han declarado la nación para Cristo. Si yo pudiera hacerle una ilustración real, que en los tiempos de Elías, como ahorita, en este momento, sin ofender a mis hermanos de Venezuela. En Venezuela está habiendo una escasez tan grande ahorita, que tomarse una Coca-Cola de 2 litros es un privilegio, es un lujo. Líneas de personas y personas queriendo comprar un galón de agua. Vea las noticias. Entonces, en ese momento igualmente en Israel existía una escasez de alimento, una escasez espiritual, porque el rey Acab había decidido, en vez de honrar a Dios, se veía en pos de los Baales, en pos de la idolatría. Mire lo que significa Jezabel. Jezabel, nombre fenicio que significa Baal, es el príncipe, esposa del rey Acab, que llevó a Israel al culto a Baal desde Sidón, donde su padre era rey. Intentó destruir a todos los profetas de Dios. Ahí en 1 Reyes 18:4 quiso introducir profetas de Baal y hacer en Israel en los tiempos de crisis, escasez y alimentación. ¿Por qué llegó la crisis espiritual y alimenticia a Israel, al pueblo del norte? Porque a través de Jezabel se introdujo el baalismo, la idolatría. A través de Jezabel el pueblo de Israel dejó de honrar a Dios. Y como tenía bajo su dominio al rey Acab, su esposo, él se olvidó quién lo había puesto o de dónde venía su descendencia. ¿Cómo lo aplico al contexto de este momento? Cuando una nación, cuando un pueblo se deja subyugar por el baalismo, por la idolatría, que se olvidan que Dios tiene el control de todo, comienza a haber escasez, no solo espiritual, sino alimenticia. Si hablamos de escasez, Venezuela, Sudán, muchos países de África. En nuestros países hay escasez de paz. En El Salvador no hay una escasez de paz, que todo el mundo anda con zozobra cuando sale. En México hay una escasez de paz, de armonía, porque todos los días se oyen disparos y muertos. Entonces todo esto sucede cuando no se pone a Dios en primer lugar. Entonces eso es lo que estaba sucediendo en este momento. Esta señora Jezabel con el rey Acab. Entonces viene Elías y le predice que por 3 años no va a haber ni rocío ni lluvia. Lo esencial para que el trigo, la cebada o todo lo que ellos plantaban pudiera crecer.
Si no hay lluvia, no hay alimento, hermano. Si no hay lluvia, no hay agricultura. Esa era la base del pueblo de Israel. El trigo, el pan, de ahí salía y dependía todo. Entonces, por esa razón le dice. Pero quisiera que nos enfocáramos en un versículo aquí que está muy importante. Mire lo que dice el 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La provisión de Dios. La provisión de Dios aunque estén las situaciones difíciles. La provisión de Dios aunque no haya escasez en medio de una nación. Cuando hay un pueblo fiel, siempre está. Imagínese Elías siendo alimentado por los cuervos. Si los cuervos lo que comen es carne, es como que le dé pupusa a un salvadoreño, se la come rápido. Entonces, mire lo que dice aquí: y beberá el arroyo que te mandan los cuervos que te den de comer. Oye, ¿cómo un cuervo va a alimentar a un profeta? Se pregunta uno desde el punto de vista humano. Si los cuervos inmediatamente les dé la carne, se la comen. Pero era el poder de Dios usando esos animales para poder alimentar al profeta de Dios. Y el 5, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Milagro de Dios. Los milagros de Dios, hermanos, están para los que confían en Él. Los milagros de Dios, las promesas están para los que los creen en Él. Y lo vamos a ver más adelante cómo la viuda creyó y confió. Vámonos al siguiente punto. La obediencia a Dios trae consigo bendición a la familia. La obediencia a Dios trae consigo bendición. Primera de Reyes 17, del 9 al 13. Vamos a leer de ahí del 9 al 13, lo tenemos. 17, 9. Y dice: levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos de morir. Y mira el 13. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tus hijos. Punto número 1 que quiero enfocarme esta noche es la obediencia. La fe mueve lo imposible, pero para movernos por fe tenemos que buscar la voluntad de Dios. Cuando Dios lo mueve a uno por fe, Él lo dirige, Él lo lleva a lugares donde Él sabe que va a haber bendición. Entonces lo primero que hizo Dios fue darle una orden a Elías: ve y ahí va a estar una viuda que te sustente. Elías se movió por fe. Él no sabía que había una viuda ahí, pero en el plan de Dios ya tenía esa viuda preparada para que Él lo sustentara en medio de la sequía. Aplicación:
Sarepta era una ciudad que está en las costas del Mediterráneo, a unos 11 kilómetros de Sidón. Elías fue enviado allí a un territorio gobernado por su suegro Acab. Elías está en Israel y de Israel se mueve hasta Sidón, el centro del balismo, donde está la idolatría. Pero allí Dios había preparado a una viuda para que lo sustentara. Era una manera de mostrar que Dios está en cualquier lugar. No importara que estuviera el impotente Baal, Dios iba a proveer milagrosamente a la viuda por medio del profeta y en medio del hambre. Siguiente punto que quisiera yo ahí recalcar es el 12. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora la recogía 2 leños para entrar y prepararlo para que mi hijo, para que la comamos y no dejamos de morir. El 13. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme primero a mí de ello una pequeña torta cocido debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. Si ve, primero es el profeta. Primer punto, lo primero es para Dios. Dios quiere lo primero, que le demos lo primero, lo mejor. Y no estoy hablando del punto de vista financiero, estoy hablando del punto de vista espiritual, que aunque las finanzas incluyen también. Dios quiere primeramente tu tiempo. Dios quiere primeramente su adoración. Dios quiere primeramente que le rinda alabanza a usted y su familia. Lo primero para Dios, le dice: ¿por qué le dije primero al profeta y después para tus hijos? Porque cuando usted pone en primer lugar a Dios, usted y su casa son bendecidos. Primero es Dios y después lo demás, llámese financiero, llámese espiritual, llámese de tiempo. A veces los predicadores hacen énfasis en el dinero, pero no, más que dinero, Dios quiere tu tiempo de adoración con Él, tu tiempo de comunión con Él. Pero es primero para poder ser bendecidos en la familia, hermano. Este es un viernes donde hablamos de la familia, pero las familias van a ser bendecidas cuando comenzamos a poner a Dios en primer lugar. Mi hogar va a ser bendecido cuando comienzo a poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué le hice? Siguiente punto que quisiera tocar ahí. El temor trae frustración y alejamiento de Dios. Mire lo que le dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tus hijos. Ante un momento de escasez, hermano, de que se nos acaban los recursos, lo primero que nos entra temor y frustración y nos alejamos de Dios. Mire cómo estaban las circunstancias de la viuda. Ella esperaba lo peor, la muerte de su hijo a causa de la hambruna, a causa de la escasez. Estaba enfocado en lo poco que tenía. Punto número 1. Lo que impide las bendiciones en el pueblo de Dios se llama temor. Temor. Tenemos miedo a dar ciertos pasos, ciertas decisiones, porque hasta aquí ha llegado nuestro límite. Pero cuando vemos la mano de Dios que tiene un gran valle ahí adelante y unas bendiciones, es cuando el temor lo desechamos. Primer punto, temor. El siguiente dice que ella está enfocada en lo poco que tenía. Nos enfocamos más que en lo poco que tenemos que lo mucho que Dios proveerá. ¿A qué me refiero? A veces tenemos problemas financieros, económicos, pero nos fijamos más en cuánto hay en la cuenta del banco. Nos fijamos más en cuánto va a ser nuestro salario y no nos estamos fijando cuánto Dios va a multiplicar ese dinero. No nos fijamos cuánto Dios va a bendecir esa provisión. Hermanos, el éxito del cristiano no es por lo que gana o por lo que pueda recibir, sino es porque la confianza está en Dios, que va a multiplicar
lo poco que tengamos. Amén. Ahí está el éxito de nosotros. Entonces se enfocaba más en lo poco que teníamos. Y a veces desde el punto ministerial también se ve esto. Oh, necesitamos comprar esto. No, pero tenemos poco. ¿Al caso Dios no proveerá? La provisión viene de Dios, hermano. La provisión no viene de un salario, un cheque. Dios a través de ese salario, de esa empresa, me provee un empleo. Pero quien va a bendecir mi provisión se llama Jesucristo. Entonces la vida está más enfocada en lo poco que tenía. El temor le había robado las fuerzas, el entusiasmo y la confianza. Cuando hay temor, hermano, le roba las ganas a uno de salir adelante. A veces tenemos miedo de dejar un trabajo porque tememos que el siguiente mes no vamos a tener. A veces tenemos miedo de invertir en algo o tomar una decisión importante porque tenemos temor que lo poquito que tenemos se acabe. Número uno, para tener éxito en la vida, ponga a Dios primero, delante de Él, y que se haga la voluntad de Dios. Pero tiene que eliminar ese temor que está ahí delante. El temor nos quita la confianza, el entusiasmo, todo. Una pequeña ilustración. Decía alguien que las barreras, los límites se vencen cuando primero haya vencido el temor en tu vida. Cuando usted haya vencido el temor en su vida, entonces van a ser botadas esas barreras, esos límites que nosotros nos ponemos. Pero ¿cómo se pueden hacer? Agarrados de la mano de Dios, viniendo a Dios en primer lugar. Satanás, hermano, lo que primero que hace es influirle temor. A mí en estos 2 meses me ha puesto temor en lo económico, en lo emocional, en todo aspecto. Dije yo, predicar una vez al mes, 2 al mes está bien, pero ya todos los viernes, ¿cómo le voy a hacer? Tengo miedo. ¿De dónde va a venir la unción para tener un sermón cada viernes? Era mi temor. Pero cuando dije, Señor, si tú me has llamado, tú respáldame. Eso es lo que tiene que ser, que si Dios lo llamó, hermano, Dios lo tiene que respaldar. Satanás puso temor en esta semana en mis emociones. Que saber que la vida se puede perder en cualquier momento. Pero mi confianza es que tenemos una vida eterna, que si estamos agarrados a la mano de Dios, no tiene que haber temor porque vamos a una mejor vida, la vida con Jesús. Entonces, la confianza tiene que ser en Dios. La fe es la certeza de que Dios lo hará. La fe es la certeza que Dios lo va a hacer. Él prometió, Él cumplirá. El miedo es la catástrofe de lo que vendrá. ¿Cómo le explico? La fe es la confianza que esas bendiciones, esas promesas que están en la Biblia son posibles. Pero primero tengo que creer que Él lo va a hacer. Tengo que tener la certeza, la convicción que Dios lo puede lograr. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a Deuteronomios 31. Un ejemplo bíblico para que vea. Deuteronomios 31, versículos de 6 al 8. Deuteronomio 31, versículos del 6 al 8. Amén, hermanos. 31, versículos del 6 al 8.
Lo tenemos juntos. Veamos. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni detengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les darías, y tú se las harás heredar. Ahí va el versículo clave. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni intimides. Jehová va delante de nosotros. Iglesia, Dios va delante de nosotros peleando. ¿En qué tiempo le dice Moisés esto a Josué? Es en el tiempo que Moisés ya estaba listo para partir, y le toma el liderazgo a Josué. Josué está preparado para tomar la tierra prometida, pero cuando allá donde se miraba esa tierra prometida, la tierra de Canaán, también habían gigantes, habían temores dentro de Josué contra quienes iba a pelear, que si iban a poder o no iban a poder. Pero ¿qué es lo que dice aquí en el 8? Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Eso es una promesa de Dios para todos nosotros esta noche, hermano. Cuando Dios va delante de nosotros, no importa el problema, no importa la dificultad, no importa la escasez, Él prometió, Él cumplirá. No tengas temor, no tengas miedo, dice, porque Jehová es el que va contigo. Amén. Siguiente punto, la provisión sobrenatural de Dios en la familia. La fe siempre triunfará. La fe siempre triunfará. Sigamos ahí en el 17:14, Primera de Reyes. Mire lo que dice el 17:14. 14 y 15. La provisión sobrenatural de Dios en la familia. La fe siempre triunfará. Lo tenemos. 17:14, Primera de Reyes. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Jehová de Israel dice así: la obediencia trae bendición. Ella siguió lo que el profeta le dijo. Ahí le va un pensamiento que escuché este día. Nosotros tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios al momento de tomar decisiones. Pero al momento de tomar decisiones tenemos 4 opciones. Número 1, escuchar lo que mi mente dice, lo que mis pensamientos piensan. Número 2, lo que dicen los demás. O cuando le preguntamos a mí, mira, ¿qué hago en esto? Número 3, escuchar lo que Satanás le diga, lo que Satanás le mete en la mente. Número 4, escuchar la voz de Dios. Saber discernir la voz de Dios en el momento de una decisión, en el momento de una dificultad. La viuda de Sarepta, primeramente, escuchó la voz de Dios. Y la bendición vino porque escuchó lo que el profeta dijo. Porque si ella hubiera hecho lo que decían sus pensamientos, dijo: no, pues si es lo único que tengo para mis hijos, ¿cómo te lo voy a dar? Oye, si hay escasez de ahorita en Israel, ¿cómo te voy a dar lo único que tengo? Es importante saber discernir la voluntad y la voz de Dios en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, en el momento de los problemas, porque Jehová va delante de nosotros.
No importa el problema, hermano, la dificultad, la situación que esté viviendo. No importa que la tarjeta ya diga decline o los biles estén llegando en rojo. Jehová va delante de nosotros. Y mire lo que pasó aquí. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y el 15. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Dios cumplió sus promesas. Dios cumple las promesas. Las promesas de Dios traen bendición grande, así como la viuda. Esa misma bendición puede traer a su casa. Dios puede multiplicar su bendición, ya sea financiera, familiar. No importa la escasez que tenga, porque nuestra confianza no está en dinero. Nuestra confianza está en Dios. Aunque en la refri solo haya agua y tortillas, pero nuestra confianza es que la provisión viene de Dios. Aquí es fácil predicar esto, mis hermanos, amén. Pero si yo voy a Venezuela o a África a decirles eso, ahí se vive la realidad. Ahí se está viviendo la escasez en realidad. ¿Me entienden? Estamos en un país de riqueza y amén. Pero ahorita en Venezuela, en Sudán, si yo les digo que aunque no hay escasez, no, sí, amén, amén, dicen todos. Porque la confianza viene de Dios. Y a veces para confiar en Dios necesitamos estar cerca de las cosas para vivirlas y saber cómo son. Entonces, esa bendición para la viuda no solamente se aplica para la viuda de Sarepta, sino para cada una de sus casas. Yo no sé cuál sea su problema en este momento, pero solo puedo decirle que si usted confía en Dios, que si usted pone a Dios en primer lugar, Dios va a pelear delante de usted por ese problema, por esa situación. No es lo grande o pequeña que esté ese Goliat. Lo grande es Jehová que lo va a derrotar. Amén. No es tan grande el problema, sino que el más grande es el que está conmigo, que es Dios. Entonces, por su confianza y la promesa y su obediencia a la petición del profeta, ella recibió continuamente abastecimiento, abundancia en lugar de escasez, vida en lugar de muerte. Cuando escuchemos la voz de Dios y creamos en las promesas de Dios y las hagamos realidad en nuestra vida, en vez de haber escasez, va a haber abundancia en nuestros hogares. En vez de ver escasez en la familia, va a haber abundancia. Y no solo estoy hablando de abundancia financiera, que qué bien. Abundancia espiritual, abundancia de amor. Ya no van a haber más problemas. Porque ¿de qué sirve vivir en una casa de oro si hay problemas? ¿De qué sirve vivir en una jaula de oro si no hay paz? Entonces la abundancia va a llegar en todos los sentidos, pero cuando sigamos. Quiero leerle una promesa de Dios que hay aquí en la Biblia, Lamentaciones 3:22. Mire lo que dice. Lamentaciones 3:22. Es una promesa grande para cada uno de nosotros. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cree en esa promesa, hermano. Confía en esa promesa. No solo es de creer, es de hacer la realidad en nuestra vida. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Por la misericordia de Dios
tenemos un empleo. Por la misericordia de Dios tenemos una casa. Por la misericordia de Dios tenemos una familia, un hogar. Por la misericordia de Dios usted y yo vimos el sol esta mañana. Por la misericordia de Dios nos pudimos levantar esta mañana, porque nuevas son cada mañana. Mire lo que dice la Biblia: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La base, el fundamento principal del creyente, del cristiano, es la fe, hermanos. La base primordial del cristiano es la fe, la certeza que no importa la dificultad, no importa el problema, no importa la situación, Dios lo va a cumplir. La fe, la certeza es lo que no se ve. Mis ojos físicos me hacen ver hasta esa pared, hasta llega mi límite. Pero cuando veo con ojos espirituales puedo ver más allá de esa pared, porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Eso tiene que ser el fundamento del cristiano. Eso es muy importante, porque Dios es fiel y justo. Dios es fiel y justo. Siguiente punto, para aprovechar el tiempo: la fe a veces se pone a prueba en la familia. La fe muchas veces se pone a prueba en el hogar, pero siempre hay un milagro que Dios quiere hacer en su familia, en mi familia, en su hogar. Dios quiere obrar milagros en cada una de las familias acá presentes, pero todo tiene que ser con fe, y la fe se va a ver cuando esté a prueba. 17, vamos a ver ahí capítulo 17, versículo 17 de Primera de Reyes, ahí donde estamos. Capítulo 7, versículo 17. Amén. Lo tenemos. 17 hasta el 23. Amén, hermanos. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él le tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde estaba él, donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se entendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Y el 23, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y le dio a su madre, y le dijo: mira, tu hijo vive, tu hijo vive. Punto número 1, hermanas, hermanos, padres de familia, tienen que poner a sus hijos en las manos de Dios para que puedan ser bendecidos. Ella confió en lo que Elías iba a hacer, pero lo que primero es poner en las manos de Dios. Aplicación: las tragedias, las pruebas le suceden a los fieles, tanto como a los impíos, con la diferencia que a los cristianos, a los obedientes, Dios toma las cosas, incluso esas cosas que los van a partir el corazón, para honra y gloria de Él. Todos tenemos pruebas y dificultades, tanto la gente que no es creyente como la que es creyente. Pero la diferencia que el cristiano que es creyente y el que es obediente es que todas las cosas le ayudan a bien. Romanos 8:28. Porque todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que hemos sido llamados. Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para su bien. Entonces, Dios utilizó esa prueba, esa dificultad,
para demostrarle a la viuda de Sarepta que todavía hay un Dios milagroso, que todavía hay un Dios que hace milagros con la familia, con sus hijos. Esta noche aquí hay muchos padres de familia, pero también allá afuera hay muchos padres de familia que le están pidiendo a Dios para que ese hijo salga de la drogadicción, que le están pidiendo a Dios para que ese hijo sea sanado en el hospital. Veo un anuncio que sale del hospital, no sé, San Luis, algo así, donde dice el padre: quisiera decirle a Dios, quítale esa enfermedad a mi hija y pónmela a mí para que ella pueda vivir mejor. No sé lo que una madre siente cuando pierde un hijo, cuando el hijo está enfermo, pero solo sé que por un perrito mi esposa ha llorado varias veces. Ahora por un hijo, ¿cómo será? El amor de madre no se compara. El amor de madre solo se compara con el amor de Dios, con la misericordia de Dios. ¿Cómo se habrá sentido la viuda de Sarepta cuando vio a su hijo muerto? ¿Cómo se habrá sentido la viuda de Sarepta cuando vio que su hijo ya no tenía aliento? ¿Cómo se siente una madre en El Salvador cuando las pandillas le matan a su hijo saliendo de la escuela? Yo no lo comprendo, ni lo entiendo, mi mente racional no lo entiende. Solamente el amor de Dios, la misericordia de Dios. Pero esta noche quiero decirle, hermanos, hermanas, que todavía hay un Dios todopoderoso que obra milagros. Todavía existe un Dios todopoderoso que tiene misericordia para los que le aman. Así como hizo con la hija de la viuda, con el hijo de la viuda de Sarepta, puede ser con cada uno de ustedes. Esta noche tal vez no sean sus hijos, pero tal vez un pariente en Centroamérica, en México, que está en peligro. Alguien que viene de camino, ante alguien que vive cerca de las pandillas, donde solo la misericordia de Dios puede hacer la diferencia y guardarlo. ¿Sí me entiende lo importante de esto? Los mitos cananeos creían que Baal podía revivir a los muertos. Estamos hablando de Tirón, en Sidón, donde se adoraba a Baal. Pero Elías demostró, cuando le devolvió la vida al niño, que el único Dios verdadero se llama Jesucristo. Ningún Baal, ningún brujo ni adivino puede hacer lo que Jesucristo puede hacer, su sangre. Y el siguiente punto: la oración eficaz del justo prevalecerá siempre. La oración eficaz prevalece. ¿Cómo se lo pongo? Cuando un padre se pone de rodillas a clamar, a poner en las manos de Dios a su hijo, a su hija, cuando un padre sabe que su hijo está lejos o que está en dificultades, donde sabe que solo la misericordia de Dios es la que lo puede salvar, ahí comienzan los milagros. La oración del justo prevalecerá. Un padre de rodillas, una familia triunfadora. Un padre intercediendo por sus hijos, son unos hijos protegidos, no por el SWAT ni el FBI, sino que por la misericordia de Dios es grande. ¿Sí me entienden? Siguiente punto, para ir terminando, Filipenses 1:6, y con esto terminamos. Filipenses 1:6. ¿Lo tenemos? Filipenses 1:6. Amén, hermanos. Estando persuadido de esto, que el comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una promesa de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga. Aplicación: Dios siempre es fiel para terminar lo que empieza.
y lo hace de una manera que va más allá de nuestras expectativas. Nunca subestime lo que Dios va a hacer en su vida. Él seguirá haciendo y lo hará, porque su fidelidad es grande hasta que Cristo venga. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará y la terminará. Si Dios comenzó a restaurar su familia, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Si Dios comenzó a restaurar sus finanzas, el que comenzó la buena obra, la seguirá haciendo, porque Él es fiel y justo. Dios no es hijo de hombre, ni hombre para que se arrepiente. Si Él prometió, Él lo va a cumplir. Si Él ha prometido restaurar tu hogar, hermano, Él lo va a hacer. Si ha prometido restaurar tu familia, lo va a hacer. Si ha prometido restaurar tu finanzas, lo cumplirá. Porque Dios es fiel y justo. Que el Señor les bendiga. Nos ponemos en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestra ofrenda, como parte de nuestra adoración. Mientras cantamos, Dios bueno es. Amén, hermanos. A ver si me acompañan a cantar la alabanza de forma clara. Todos juntos alabando al Señor y digámosle: Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es, bueno es mi Dios. Mi Dios es bueno en gran manera. Padre bendito celestial, te damos gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, ha sido con nosotros buena cada mañana. Gracias, Señor, porque hasta este momento tu provisión divina no ha faltado en nuestras mesas, Señor. Gracias porque hasta este momento no nos ha faltado lo necesario en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestras mesas. Así también como parte de nuestra adoración, Señor, venimos a traerte nuestros diezmos, nuestra ofrenda, la parte que te corresponde, Señor. Te suplicamos que bendiga grandemente los diezmos y ofrendas que tus hijos han dispuesto, Señor, en su corazón, el dar para su obra, Señor. Multiplícalas al 100 por 1, Señor, para el agradecimiento de tu obra. Así también te pedimos, Señor, por el indigente, por el huérfano, por la viuda, Señor, por el necesitado. Bendice grandemente, Señor, al equipo financiero, administrativo que maneja las finanzas de esta iglesia, Señor. Dale sabiduría, Señor, de lo alto para poder manejar tu finanza, Señor. Bendice grandemente a cada uno de mis hermanos que han dispuesto a diezmar y ofrendar para tu obra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden pasar nuestros hermanos? Mientras los hermanos pasan, si esta noche hubiera alguien que tiene un testimonio de los milagros que Dios hace en su vida, puede pasar acá al frente y compartirlo con nosotros. Amén. La hermana Marilu, ¿alguien más tiene un testimonio de provisión que Dios ha hecho? Puede pasar, hermano. Este es un viernes de milagro, hermano, y los milagros existen cada día en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. Un testimonio de agradecimiento al Señor, porque bendito sea, me ha permitido tener a mi mamá un año más de vida. El 9 de mayo fue su cumpleaños. Bendito Dios, y darle gracias a Dios porque me permite un año más a mí también. Acabo de cumplir años. Entonces, y bendito Dios por el trabajo que me ha proveído, por muchas cosas. Dios es maravilloso y no
nos regala muchas bendiciones todos los días. Bendito sea Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere compartir un testimonio? ¿Quién trae alguna petición esta noche? Todos traemos peticiones. ¿Quién más trae peticiones? Vamos a orar por ellas, hermano. Pero vamos a orar como lo hizo Elías. Clamó, confió. Y ese milagro que usted tiene en su mente, tal vez que no lo haya expresado, ore por él esta noche. Y ahí donde se encuentra, expóngaselo a Dios y Él hará el milagro. Porque los milagros de Dios aún existen. La misericordia de Dios todavía existe. Incline su rostro y digámosle junto: Padre bendito celestial, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Señor amado, esta noche venimos poniendo en tus manos cada de esas peticiones, Señor, cada una de esas necesidades que llevamos en nuestras mentes, Señor. Por ese milagro, Señor, que hemos venido pidiendo tal vez una semana, un mes, un año, no sé, Señor, cuánto tiempo, mis hermanos. Pero esta noche, Señor, con la misma fe y autoridad que Elías oró, Señor, venimos clamándote a ti, Señor. Que tu oído esté atento a nuestro clamor. Que nuestras oraciones puedan tocar tu trono celestial. Y conforme a tu voluntad, Señor, en tu soberana voluntad, pueda hacer posible nuestro milagro, nuestra petición. Señor amado, así como la viuda de Sarepta, Señor, nunca escaseó el aceite ni la harina. Siempre hubo provisión, Señor, a pesar de la escasez, a pesar de la dificultad, a pesar que los tiempos eran difíciles, Señor. En la casa de la viuda de Sarepta, Señor, nunca faltó el pan, porque tu provisión divina nunca faltó con ella, Señor. Esta misma noche, Señor, venimos poniendo en tus manos, Señor, nuestra familia, Señor, nuestros hogares, para que tu provisión, Señor, nunca falte, Señor, en nuestras mesas, para que tu provisión, Señor, nunca falte en cada familia, Señor. No solamente te pedimos de provisión material, Señor, sino que espiritual. Que la provisión de paz, de amor, de armonía reine en nuestros hogares, Señor Jesús. Señor, te suplicamos, Señor, por cada uno de los jóvenes de esta iglesia, Señor, para que tú los guardes, Señor, para que tú los cuides, Señor amado. Te pedimos por cada una de las madres aquí representadas esta noche, Señor Jesús, para que les dé, Señor, esa confianza, esa fe que le diste a la vida de Sarepta, Señor, esa obediencia, Señor, que para que nuestros hogares, nuestras familias tengan éxito, Señor, debemos de ponerte a ti en primer lugar. Debemos de darte lo mejor primero a ti, Señor, ya sea en tiempo, en finanzas o en lo que sea, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad. Ayúdanos a poder discernir tu voz y no la voz de nuestros pensamientos, no la voz de los demás, ni tampoco la voz de Satanás, Señor. Ayúdanos a comprender y discernir tu voz en el momento de las decisiones, en el momento de las dificultades, en el momento de las adversidades, porque solamente tu misericordia nos podrá sacar del problema, Señor. Solamente tu fidelidad nos podrá sacar enfrente de las situaciones, Señor. El mundo, Señor, el hombre, los amigos, todos nos pueden fallar, pero tú eres fiel y justo que nunca nos has fallado, porque tú vas delante de nosotros peleando las batallas. Así como en el pueblo de Israel tú peleaste delante de ellos para conquistar la tierra prometida, Señor.
esta noche, Señor amado, queremos pedirte y suplicarte que tú vayas delante de nosotros, Señor. A que no importa la adversidad, no importa el problema, la dificultad, la escasez de finanzas, de lo que sea, Señor. Que nuestras cuentas estén en cero. Sabemos que tu mano divina poderosa va a multiplicar lo poco que tengamos, Señor Jesús. Señor, así como aquí hiciste con la viuda de Sarepta, Señor, que multiplicaste lo poco que ella tenía, te pedimos que en cada familia acá representada seas tú multiplicando, Señor, y que no haya escasez ni financiera ni espiritual en nuestros hogares, Señor, pero que nos enseñe, Señor, a ser obedientes, Señor, a seguirte a ti, Señor, y saber que siempre vas tú delante de nosotros peleando la buena batalla. Señor amado, bendice cada una de estas familias de esta iglesia. Bendice a cada madre de esta iglesia grandemente, Señor. A los padres, Señor, a los esposos, Señor, que sepamos que tu misericordia es grande y que nos movemos por tu fe, no por lo que ven nuestros ojos, sino por la certeza que tú harás con nosotros, con nuestra familia y con nuestros hogares. Bendice cada familia, Señor, cada joven. Bendice grandemente este ministerio, Señor. Cada uno de los servidores, Señor. A los líderes de esta iglesia, Señor. Bendícenos, Señor. Y ayúdanos a tener más confianza en ti. Que las finanzas no dependen de lo que tengamos, sino de lo que tú harás por nosotros. Porque tú vas delante de nosotros en cualquier situación. Así también te pedimos, Señor, por la familia pastoral que tú has enviado a este lugar. Bendícelo grandemente, fortalécelo, Señor. Que en medio de la adversidad, que en medio de la dificultad, sepan que hay un Señor todopoderoso, Jesucristo, que los está respaldando, Señor. Ayúdanos, Señor, y respáldanos en cada cosa que emprendamos. Pero siempre, Señor, con obediencia, buscando tu voluntad, escuchando tu voz, Señor Jesús. Desde ya te pedimos por el servicio del día domingo, por el servicio de oración y adoración, que sea tu Santo Espíritu moviéndose en cada cosa que hagamos, y que cada cosa que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya, Señor. Sin ti no somos nada, Señor.